Iniciar grabación, bien. Bueno, cuestión que la idea... Esperen que... sí está haciéndose. Bueno, cuestión es que la idea es que yo hoy, por ejemplo, pasé varias páginas que eran sobre pedales de efecto. Pasé como las más conocidas. Hay pedales en vericuetos del internet, mucho foro, mucho eso, ¿no? También, además de esas páginas. En esas páginas que pasé está todo más ordenado, digamos. Pero después hay otros lugares que pones tipo en un buscador y te salgan 800 personas haciendo un proyecto y como que se van colaborando, digamos. Que eso era lo bueno. Eso era como una moda en el 2010, digamos. Entre el 2006 y 2010 como que explotó toda esta movida y había mucha interacción con respecto a eso. Entonces estaba bueno esa situación como para preguntar cosas, por ejemplo, o para colaborar en circuitos. Así que bueno, está eso por un lado. Bueno, hay como 2 camiones afuera de mi casa saludándose. No sé si los escuchan, pero... les falta tocar la cucaracha igual. Bueno, cuestión que, nada, como que está esta situación en donde podemos encontrar en un montón... paren, les pasé todas estas páginas y además les pasé una carpeta, ¿sí? Adentro de la carpeta, además de haber pedales que están listos para hacer, ¿qué quiero decir con listos? Ahora vamos a aprender una técnica del estilo de la serigrafía, por ejemplo, pero aplicada a pedales para hacer pedales en serie, ¿no? Entonces, para hacer eso, se necesitan como unas hojas que se imprimen en A4, digamos, y que lo que tienen es toda la data para planchar directamente. Vas, la imprimís, lo planchás y haces todo este proceso que vamos a ver hoy. Entonces, ahí ya las hojas, o sea, todos los instructivos esos, si lo imprimen el PDF en A4, ya viene escalado, ya está listo como para imprimir. Yo lo digo porque además de las páginas, en todas esas páginas hay que como hacer esa tarea de escalarlos, pero además en la carpeta sí ya están escalados la gran mayoría, ¿sí? Si está subido probablemente ya esté escalado. Entonces, más que nada para que sepan que por ahí tienen un paso menos para hacer en esa situación. Y si no, igual me pueden contar, tipo, che, quiero hacer tal cosa, me mandan el proyecto y de última vemos qué onda con la escala, o les explico cómo hacerlo, o lo hago yo, no hay drama con eso. La idea es que puedan acceder a hacer el proyecto que decidan, ¿sí? Te escucho, Lu. Tengo una pregunta con respecto a esto que mencionabas de la escala. ¿Cómo te das cuenta realmente si encontrás un plano que esté en la dimensión que tiene que estar o Claro. no sé? Me surge Bueno, esa duda. la cuestión es así. O sea, los componentes tienen patitas y estas patitas se pueden abrir. O sea, si le erraste por 1 milímetro no pasa nada, tirás un poco más la patita. Lo peor sería que te quede más chica y ahí sí queda como más ajustada. Pero hay una cuestión que sí es fija que tiene que ver con los integrados, ¿sí? Y hay algunos componentes que tienen un determinado espacio entre patita y patita y no se estiran, ¿sí? Entonces, la onda es así. Hay páginas que ya vienen escaladas las situaciones, como por ejemplo en Tonepad. Vos en Tonepad bajás el PDF así como está, lo imprimís, recortás el pedacito, te queda el de otro para seguirlo de guía y lo planchás, digamos. Ese ya está así. Pero después, como esta situación de subir circuitos es un acto como de amor al arte, digamos, que hacen la gente, no hay como una norma de cómo subirlos. Entonces la mayoría lo sube como en la escala que se le canta, digamos. Y de hecho la mayoría son yankees y la mayoría de las cosas están en pulgadas, ¿sí? Sacha, ¿preguntaste algo? Hola, ¿qué tal? ¿Hoy se me Buenas. escucha? Sí, se te escucha perfecto, tipo para un Buenísimo, programa de radio. gracias. Justo arreglé un cable acá con el micrófono este. Bien, bien ahí. Este, el Tonepad, la página que me decías, que decías Sí. vos, están las escalas, vi el layout, el asunto es que no entiendo bien cómo es eso de la regla que tiene al costado. No sé A si ver, eso es lo que mira. tengo que imprimir y eso ya está para planchar al PCB. A ver, esperen que abro un Tonepad y lo vemos. La onda es así. O sea, esperen que justo acá. Acá están yo mandé una página que tiene los proyectos. Voy a poner, por ejemplo, bueno, cualquiera. Acá. Esperen que lo abro y ahí se los muestro.
Por ejemplo, yo tengo acá uno abierto que es Sound Fuse. Es uno bien chiquito que dice ser de 1 centímetro. Me parece muy poco. No Sí, sé, es posible, ¿eh? un Sobre todo un centímetro de... fus. Ahora Pero te es muy muestro. chiquito. Sí, sí, puede pasar, ¿eh? Mira, acá tenemos compartir. Bueno, acá elegí uno al azar, digamos. Esto es escala para mí. Es escala, ¿ves que dice 1, 1,5? Para mí esto es pulgadas, ¿sí? Así que capaz que lo que estabas vos viendo es una pulgada, que una pulgada creo que equivale a 2,5 centímetros, ¿puede ser? ¿Alguien me puede confirmar eso por Sí, ahí? más o menos, sí. 2 Claro. y 40, más o menos así. Sí, una onda así, tiene como, encima tiene decimales esa porquería, pero bueno, como que la onda es que ahí lo que ustedes, esperen, lo que ustedes ven es como para mí en escala de lo que sería la pulgada. Pero acá ves que dice ready to transfer, que eso significa que en realidad vos a esta hoja, que es un PDF, la imprimís en A4 y eso ya lo hace que la transferencia esté en escala. En el caso de Tonepad, ¿sí? ¿Te entiende eso? Sí, Como que perfecto. no es que tenés que hacer esta situación. Yo lo que hago es, por ejemplo, lo que podría hacer en un caso hipotético es que agarro esto, digamos, y lo paso por Photoshop, o sea, abro en Photoshop como si fuera PDF y arriba corto y pego otra placa que no está escalada y uso como los puntitos de referencia entre el primero y el segundo de cada, por ejemplo, de cada parte que pueda ser un integrado de referencia para acomodar el otro arriba, así tipo por capas, ¿viste? Le pones un poquito de transparencia y podés ver para atrás, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí, perfecto, gracias. Como que esa sería la situación. Bueno, arrancamos con la clase, ¿sí? Bueno, antes de decirles algo, les mandé 2 links. Cuando se termine esta reunión, entramos al otro. ¿Se entiende eso? Listo, perfecto. Por otro lado, la cuestión es la siguiente. Para hacer un circuito, o sea, antes en la vieja escuela, cuando había tipo circuitos de amplificadores grandes, por ejemplo los amplificadores valvulares, en ese momento como que todavía no existía la tecnología de lo que sería el PCB, que sería la plaqueta que conocemos nosotros. Entonces lo que se hacía una electrónica que era como tejer un circuito, por así decir, ir de un lado a otro con los cablecitos, soldándolos, y eso iba poniendo todos los componentes encima. ¿Se imaginan cuando se rompía un aparato de estos? ¿Quién lo arreglaba, no? Magoya, porque ir a buscar a alguien que encima conozca el circuito, que pueda seguir todo eso, era un problemón en su momento. Después se empezó a hacer como una tecnología que era como si fueran unos cartones o unas maderas con agujeritos, como si yo montara las plaquetas, o sea, los componentes arriba de una club social, una onda así. Voy clavando los componentes ahí y los uno, ¿sí? Después se dieron cuenta que eso no era muy bueno porque en realidad o sea, hay distintos tipos de circuitos y los distintos tipos de circuitos van a tener distintos tipos de usos o de que se rompan o lo que fuera, ¿no? No es lo mismo tener un pedal de efecto que lo pateo cuando toco y que además está en un lugar siempre oscuro que me lo voy a llevar puesto y todo, que el circuito que tiene una consola. Nadie va a caminar por arriba de una consola, ¿sí? Pero en su momento, por ejemplo, llevar amplificadores de un show a otro podía hacer que estos amplificadores se golpeen y se partan estas plaquetas o esta situación. Entonces con el tiempo fueron mejorando, ¿no? Y apareció la plaqueta. ¿Qué es la plaqueta? Es una placa de como si fuera fibra de vidrio, ¿sí? Ese material, fibra de vidrio. Y arriba le ponen como lo que sería esto, que es el cobre, ¿sí? Hay distintos tipos de plaquetas. Hay algunas que son más duras que otras. Pero las que se utilizan para esto, digamos, es una plaqueta que se llama plaqueta Pertinax, ¿sí? Es como el material se llama Pertinax. Y además, bueno, tiene una cantidad de cobre acá. ¿Qué es lo que se hacía? Se hace, o sea, hay muchas formas de hacer esto. Hoy en día se utilizan, por ejemplo, CNCs, ¿vieron? Para cortar la plaqueta y hacerla de cierta forma. Pero en su momento se hacía este proceso con químicos, que en algunas fábricas se sigue haciendo, de hecho la mayoría se hacen así, que es, se utiliza percloruro férrico, que es un ácido que come
todo lo que es metal, ¿sí? Entonces se le hace como una película que va a tener tinta y que donde esté la tinta el ácido no va a penetrar, por ende no va a comer, digamos, lo que esté cubierto con la tinta. Entonces lo que se hace es, se hace un circuito, se pasa con la tinta a una de estas plaquetas y esta plaqueta después se la sumerge en ácido y podemos obtener una plaqueta como esta, que ya tiene los circuitos, ¿sí? Estas plaquetas pueden servir para todo lo que es electrónica, o sea, todo lo que es electrónica, desde el celular, un televisor, cualquier cosa, todo tiene una plaqueta dentro donde se montan los componentes, ¿sí? Hay muchas formas igual de hacer circuitos, ¿sí? Lo digo porque en realidad no quiero como cerrar eso a usar plaquetas nada más. Por ejemplo, hoy en día hay otras aplicaciones como la cinta de cobre, que se utiliza para hacer circuito arriba de materiales móviles, o hay hilo de cobre también que se utiliza para eso, o puede haber otras formas como tejerlo como en la vieja escuela también con cables, ¿no? Pero para que algo sea duradero, digamos, en una situación de uso constante, sí se necesita una plaqueta, porque la plaqueta va a mantener todos los componentes agarrados en un lugar y bien soldados para que no se muevan. Bueno, dentro de la forma de hacer plaquetas, o sea, la onda es así. Para hacer circuitos tenemos que montar componentes para que hagan una función determinada. Pero hay muchos pasos para hacer esto. Si yo estoy planificando hacer un circuito, por ejemplo, que no existe y lo estoy inventando, o estoy probando un circuito que hizo otra persona, por ahí no hago la plaqueta, porque por ahí capaz que no quiero gastar los componentes para tenerlo por siempre. Por esto es simplemente una prueba, y para hacer simplemente pruebas se va a usar esto que se llama protoboard, ¿sí? El protoboard es un tipo de plaqueta, por así decir, pero lo que tiene es que tiene interconectados los puntitos que están acá, en tiras de 5, ¿sí? Estos 5 con los siguientes 5 y así. Y acá en el medio se cortan y acá vuelven a aparecer 5, 5, 5, 5. Y acá, por ejemplo, estos que son para alimentación, para alimentar el circuito con positivo y negativo, van todo derecho hasta allá conectando, ¿sí? Entonces uno como va montando los componentes acá de una forma en la que va pudiendo decir, bueno, este transistor va conectado a una resistencia, entonces se va conectando, por ejemplo, una patita a la otra en la misma fila y eso actúa como soldadura. Bueno, esta es como la forma que se utilizan para hacer cualquier circuito, alguien que está planificando un prototipo, ¿sí? Pero cuando ese prototipo deja de ser prototipo, yo no puedo llevar esto y decirle, bueno, listo, mi pedal cierro como una caja acá. Y no, ¿por qué? Porque esto lo moves un cachito y pierde conexión. Yo de hecho las odio, o sea, no las uso. Yo les estoy contando lo que hace la gente normal. Lo que hace la gente normal es usar estas cosas. A mí no me gustan porque, como les conté la otra vez, un circuito es algo donde circula corriente. Y si en algún lugar está abierto, no circula más corriente. Entonces, si yo tengo un falso contacto en un solo lugar, a veces ni siquiera anda. Entonces lo odio justamente por eso. Si yo quiero pasar de esto a un circuito que voy a hacer una sola vez por algo y por ahí no lo repito nunca más porque me pintó, digamos, no me gustó, existen placas de prueba, que son placas de punto por punto, ¿sí? Entonces ahí haces lo mismo que en la protoboard, pero ya lo soldás y queda fijo, ¿sí? Entonces estas placas tienen se compran tipo en la electrónica y tienen un montón de usos. Ahora les voy a mostrar unas imágenes, todo que recopilé con todos los tipos que hay, ¿sí? Pero para que más o menos la vean. Bueno, ¿viste? Se usa bastante la placa de prueba porque se utiliza para hacer circuitos pequeños, digamos, que implican que yo por ahí no vuelvo a hacer ese circuito y no voy a ponerme a hacer un pedal, o sea, no voy a poder hacerme un PCB grande ni nada porque es una pérdida de tiempo, ¿sí? O si quiero probar un circuito prototipado, por ejemplo, que lo quiero final para mostrárselo a otra persona, para trasladarlo, sí lo voy a montar acá, ¿sí? Y también hay pedales para hacer acá o dispositivos de audio simples, tipo muy simples, como puede ser, qué sé yo, un amplificador de auriculares, algo así. Bueno, por ejemplo, se utilizan este tipo de circuitos hechos en estas plaquetitas. Entonces, esto es en el caso de que... Sí, ¿querías decir algo, Lu? Sí, te quería consultar por eso porque es súper interesante poder armar
A mí me pasó que cuando compré esta fue justamente para prototipar. Capaz que no conocía tanto sobre el tema y entre otras cosas creo que tengo más armado en tejido, como decías, tejido de cables, no sé, de cosas, pues también investigo sobre video. Tengo Claro. una Dirty Mixer ahí que tengo que Ah, ensamblar, sí, la pero conozco. ahora es como está colgada por acá. Igual, viniendo al caso, eso lo compré y en su momento probé algunas cosas, pero después quedó medio que en la nada, no tenía punto de aplicación. Claro. Volviendo al caso, lo que decías del amplificador de auriculares es súper interesante, porque es una herramienta que por lo menos para este tipo de cosas sirve un montón, de Bueno, poder escucharte. hay Sí, varios tipos de dispositivos de amplificador de auriculares o mixers, restadoras de señal. Yo de hecho hago muchos, o sea, cuando arranqué hacía muchas de esas cosas, porque posta, un día me fui a tocar y me olvidé la mixer y toqué con una mixer mía así chiquitita y zafé. O sea, eh, son cosas que como que en algún momento realmente ayudan, digamos. Entonces con el tema de estas plaquetas sirve para ese tipo de dispositivos. Por ejemplo, si quisieras armar un fuzz, como decís, para arrancar y ver qué onda, es una aplicación esta, porque hay un montón de páginas que tienen dispositivos para armar con este tipo de plaquetitas que son muy chiquitas. Entonces como que no tenés que hacer todo el proceso, porque por ahí es un pedal que posta, tiene 10 componentes, o sea, es más fácil coserlo, como decís vos, ¿no? A veces, entonces si vos lo aplicás a esta plaquetita, como que la idea es que veas la lógica del circuito, lo montás y unís las patas que van unidas, digamos. Mismo te ayudás con las patitas de las resistencias o de los capacitores para llegar de un lugar a otro de la plaqueta a veces. Yo lo hago porque a veces es como que esto implica que vos sueldes y vayas uniendo. Y esto lo tiene haces como como una... al revés, ¿verdad? Como al No, lo revés a la haces, o impresión. sea, lo haces de este lado se montan los Sí, componentes y de este lado se sueldan, ¿sí? claro, decía que como que el pensamiento es al revés al que estabas proponiendo recién de imprimirlo, Claro, porque lo come, o sea, lo dibujarías claro, lo en la dibujarías impresión pero con misma. el estaño, digamos, como que vas Claro, tejiendo esas cosas. Yo igual, como que sinceramente tengo muy pocos de estos dispositivos, los uso solo para prototipos y cosas que por ahí no están probadas del todo por esta cuestión de el tiempo que a mí me lleva a armar un PCB y todo eso, ¿sí? A nosotros estamos más aplicados a clonar dispositivos que ya existen, porque obviamente si nos pusiéramos en diseño necesitaríamos más de 6 clases para poder hacerlo, ¿sí? total. Necesitaríamos, o sea, imagínense que la carrera de ingeniería en electrónica le lleva a la gente 10 años y recién a mitad de carrera están viendo como qué onda, como para esta cuestión de diseñar específicamente algo. Yo por el diseño, pero diseño para todo lo que implica Arduino, ya toda esta cosa que ya viene medio trabajada, entonces medio que vos tirás código ahí y prendés lucecitas, haces de todo, digamos. Eso después también lo podemos hablar, pero la onda es que si ustedes hacen dispositivos que ya están en este formato, lo que se hace es que este proceso que les voy a enseñar hoy se hace como en un día haces un montón de plaquetas, ¿entendés? Y ya tenés para hacer dispositivos, o sea, como que juntar todas las cosas que implican para hacer esto, está bueno como haces todo a la misma vez. Yo en general hago eso, es como el día que hago plaquetas, bueno, le digo a mi esposo, che, ¿cuál necesitas vos? Yo hago, junto todas y el mismo día proceso todo eso. ¿Qué querías decir, Sacha? Yo te quería consultar por el asunto este que decías la clase anterior, de que vos tenías plaquetas que vendías ya hechas, ya Sí, fabricadas. tengo algunas fabricadas de pedales, eso si quieren lo podemos hablar bien por el grupo. Sí, Eh, yo en particular sí sé armar PCB con el ácido férrico, todo. Me da un poco de fiaca. sí. No sé si tenías algún proyecto vos de alguna plaqueta que ya tengas. Sí, tengo proyectos de todo tipo, sobre todo pedales. Sí, Pero bueno, como que la lista es larga, entonces por eso la hablamos después bien. dale, Pero sí perfecto. tengo algunas, porque sé y tengo varios alumnos que tienen esta situación de que les da paja hacerlo. Y por Mm. eso. Un toquecito me da un poco de fiaca, sí, sí. Bueno, pero eso no va a hacer que hoy no veamos cómo es el proceso No, no, bien, ¿eh? para nada, no, no, obvio. Obvio.
Gracias. A mí creo que fue lo que más me pareció más interesante del taller, digamos. Como Claro, que venía en la imaginación de cómo se hacía el proceso, más que nada. claro, claro. Bueno, Así que, genial. buena onda. Entonces, les cuento también que yo subí al Classroom, les subí como les subí 3 PDFs que son los fanzines, ¿sí? Con los que vamos a trabajar durante el curso. Dentro de esos fanzines hay uno que es específicamente de armado de plaquetas y lo que tiene de interesante ese fanzine, además de un poco explicar el proceso, es que tiene una lista de materiales, que son todas las cosas que van a necesitar el día que quieran emprender a hacer esto. ¿Por qué? Porque después uno se pone a hacer eso y dice, me faltó el fibrón. Me faltó tal cosa, tal otra. Entonces como que ahí está todo, literalmente todo lo que pueden llegar a necesitar para hacerlo, está en ese fanzine y les va a ayudar para el día que vayan a hacer este proceso. De hecho tiene como al lado para marcar si lo tenés o no, como para que vayan viendo qué les falta, qué tienen que conseguir, cómo solucionar alguna situación, ¿sí? Así que dicho esto, les voy a... entramos a la parte de que les muestro algunas imágenes, ¿sí? Vamos a arrancar. Esperen que... Cierto que tiene esta cosita. Un segundo. Está. Listo. Compartir. Bueno, la cuestión es la siguiente. No sé por qué esto me aparece al costado, pero... Esto sería la plaqueta común, ¿sí? Esa llamada placa Pertinax, ¿sí? Entonces, para que lo sepan, más que nada, sería como lo común. También existen otras que se llaman placas de epoxi. Si les dicen, che, querés una placa de epoxi, traten de comprarlas porque son muy, muy duras y es re difícil como agujerearlas bien y sobre todo cortarlas bien. Entonces, les recomiendo que no lo hagan por esta cuestión, ¿sí? Bueno, por otro lado, si ustedes usaran la situación de protoboard para interconectar las cosas que implican una protoboard, necesitan estos cablecitos, ¿sí? Que son unos cablecitos que son macho en este caso. Todo en electrónica es muy binario, aviso. Yo no lo inventé, pero es como todo muy así. Existen los hembra-hembra, que son estos de acá abajo. Pero en todo caso, para lo que es protoboard se utilizan estos que son machos. Sería como el tipo de cablecito. Y lo que se hace es se van montando estas cosas. Por ejemplo, acá hay montado un oscilador y alguna otra cosa. Como que lo hicimos hace un montón de tiempo esto para la facu. Y duró ese día. Cuando lo traje a mi casa y lo conecté ya no andaba. Justamente porque tiene esta cuestión. Hay formas, hay gente que hace sus circuitos así, pero son reordenados, como que usan el espacio justo, como para las cosas no se muevan mucho. Digo porque si en algún momento quieren hacerlo mejor que yo, esa sería como la situación, como cortar todo y dejar todo más recto y no tan flotante, digamos. ¿Alguien preguntó algo? A ver. Esperen a ver si lo puedo ver acá. Sentí como un cosito, pero... Hola. Hola, ¿cómo estás? Perdón, recién me tuve que ir porque me llamaron. No y pasa justo nada. llegué, estaba con el protoboard. Acá quería mostrar, tengo algo armado. Mirá, qué bueno. Está bien estos cablecitos, yo uso los de... Para que, a ver que te pineo para que lo vean todos. Ahí está. Claro, vos podés usar ese cablecito que es como el cable de teléfono, como una onda así, Claro, ese es cable ese de que datos. tienen un solo... Esa es la cablecito adentro. única aplicación que le vamos a dar a esos cables en electrónica, ¿sí? O sea, para protoboard sirven, pero después tengan en cuenta que esos cables son unifilamento, es un solo filamento. Entonces, si yo lo doblo varios, ese es el mismo de red o de teléfono, sí, es ese mismo. Si lo doblo 2 o 3 veces, ese cable se corta. Y cuando se corta, cagamos. Entonces, la onda es que no se usarían para esta situación, que es armar plaquetas en otra situación. Para eso se utilizan un cable que se llama multifilamento, que tienen varios pelitos y que no se cortan todos a la vez, ¿sí? Bueno, seguimos. Un segundo. Acá está. Compartir. Ahí está. Bueno. Siguiendo. Acá está la protoboard.
tenía la peor imagen de protoboard. Pero la idea es que estos ¿cómo es? Siempre tratar, claro, no hay que doblar los ángulos rectos a 90 en ese tipo de cablecitos porque postas sí se rompen, ¿sí? Bueno, acá la onda es que el protoboard, ¿ustedes ven el puntero de mi mouse? ¿Sí? Perfecto. Entonces la onda es que estos cablecitos, o sea, estos agujeritos, entre sí están conectados. Y no están conectados con los de al lado. Están conectados solamente entre estos 5 que vemos acá de forma vertical. Entonces como que las cosas se van conectando acá. Por ejemplo, si te dijeran que tenés que poner un integrado, se monta acá, ¿sí? Y las cosas se ponen a los costados, digamos. Pero esto va en el medio porque no hay interconexión entre este y este, ¿sí? Y lo que sí tiene interconexión es todo esto, el positivo y el negativo, ¿sí? Así que esa sería la situación del protoboard. Yo no uso protoboards, uso esto que se llama plaqueta para soldar por puntos, ¿sí? Hay un montón de estas lógicas de plaquetas, ¿sí? Estas por puntos y como que yo voy uniendo los puntos, ¿sí? Generando como un circuito. O sea, vienen en varios colores también estas cosas. Como que algunos vienen en verde. O sea, este tipo de plaqueta es como otro material, pero es lo mismo. Y ya vienen con flux, que es como algo que más o menos va protegiendo, digamos, el circuito. Ahora cuando lo veamos más adelante vamos a ver qué es específicamente. Esta plaqueta que está acá es una muestra de un mixer, ¿sí? De señales que es un mono, ¿sí? Es mono la mixer y las señales son pasivas. ¿Qué quiero decir con pasivas? Que resta cantidad de señal. Como que vamos a ir sacándole señal a algo, y como que la señal máxima que va a tener esta mixer es la que yo ingreso. Nunca va a poder sonar por encima de ese volumen. Pero sí podemos mezclar para abajo y después amplificar más adelante, ¿sí? Entonces tiene una aplicación, que yo de hecho la reusé un montón de tiempo cuando no tenía mi propia mixer, digamos. Al principio tocaba con esto y me funcionaba, ¿sí? Perdón, ¿no Sí. funciona con voltaje eso? No es pasiva, ¿Ninguno? no. Ah, mira. Como que vos le ingresás una señal en estos que están acá, tenés un volumen que lo que va a hacer es pasar una cantidad de señal a tierra y es lo que va a hacer que pueda sonar más bajo, pero nunca más alto, ¿sí? Pero ahí vos emparejás los volúmenes de las cosas que tenés y en la salida que tenés acá, por ejemplo, si fuera un amplificador, le subís a la salida, ¿entendés? Obviamente que eso sube el piso de ruido y todo, un montón de cosas que no están buenas en sonido. No son para grabar en estudio, pero puede zafar si vamos a tocar en vivo, por ejemplo. Yo que tocaba con sintetizadores así hechos por mí, tiene una señal re alta y entonces ya no había tanto piso de ruido en ese caso. Pero sí, lleva estos componentes. Y este tipo de plaquetas yo recomiendo hacerlas en placa de punto, porque no tiene sentido, miren lo que es. Es re chiquito, ¿sí? Entonces por ahí al pedo que hacerlo tan grande, hacerlo de quemar el ácido y todo eso. Claro, y a la salida estéreo vos le podrías poner un preamplificador si querés. Claro. O un Podrías integrado anexarle otra amplificador. cosa. Esta en Ajá. particular es mono, para pero grabar, ¿no? esta en particular es mono. Sí. Pero si vos tenés las señales separadas, podés aplicar otra exactamente igual al lado y lo haces estéreo, ¿entendés? Como que podrías pasar o sea, usar este mismo circuito, duplicarlo y hacerlo estéreo. Bueno, otra de las plaquetas que existen para hacer estas cosas se llaman Veroboard. Que esto lo que tiene es que hay muchas aplicaciones de pedales hechas en distintas de las páginas que les mandé que utilizan esta plaqueta, que en vez de tener un punto por cada uno, tiene una línea toda conectada entre sí. Y eso permite que haya otros tipos de montajes que sean más simples también. Como por ejemplo, a ver, Como que acá montamos los componentes y lo que tiene es que tenemos esta situación en la que, por ejemplo, acá abajo, por ahí no se ve tanto, pero si lo hacen mucho zoom, hay como un cuadradito rojo abajo.
Eso significa que hay que cortar acá con un cúter. Lo mismo acá y lo mismo acá. Pero eso sería hacer toda la plaqueta, ¿entienden? O sea, como que cortás ahí, montás todo, soldás y listo. Acá esto es un booster, que es el que supuestamente usa Brian May. Y es como algo bastante simple, que es para subir la señal nada más. Y tiene todo lo que se necesita. O sea, así que hay un montón de circuitos para hacer con esto también. Por ejemplo, acá se puede ver otro circuito que es un LPB y lo que tiene es acá, como acá te muestra dónde hay que cortar, que es solamente ahí nada más. Y el resto se monta así. Para mí esta aplicación está muy buena, sobre todo para arrancar y cuando te da paja hacer la plaqueta, esto es una buena opción. Ahora, esto se hace en circuitos simples. Si ustedes tuvieran que hacer un delay de esta forma, estaría mucho más tiempo haciendo la lógica del delay que haciendo la plaqueta. Y ahí es donde la cosa se complica. Cuando hacemos circuitos muy simples, esta es una re buena opción. Pero cuando la situación se pone más compleja, ¿sí? Este tipo de placa se llama Veroboard, como Verónica, pero Veroboard. Y se consigue en algunos lados. En electrónica lineal, por ejemplo, seguramente hay, o en electrónica, vos sos de Merlo, ¿no? Por ahí. En Electromerlo. Sí, Electromerlo es como un lugar re copado para ir a comprar. Tienen cosas del año del pedo, me re gusta ir ahí. Se llama Radio Merlo, algo así, ¿no? El lugar. Radio Merlo. Sí, Ahí yo voy está. siempre al de enfrente igual, a Electrónica Suipacha, pero sí, es re viejo Radio Merlo. Bueno, ahí seguro venden. Como que en electrónicas grandes seguro. Por ahí muy en una electrónica de barrio capaz que no se usan tanto. Pero por ejemplo en electrónica lineal se están. Ahora, son caritas, ¿eh? Son bastante más caritas que comprar el PCB para hacer el ácido, digamos. Así que, nada, para tenerlo en cuenta. Esto aplica solamente circuitos que tienen menos de 30 componentes. Si ya haces más de 30 componentes, ya te recomiendo que hagas la plaqueta. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, acá tenemos varias opciones. Nosotros vamos a ver en las páginas que yo les mandé, vamos a tener esta aplicación, que es la de que tiene puntos, ¿sí? Y acá te dan también otra para que hagas la situación del planchado, ¿sí? Entonces, nada, como que está buenísimo que en el mismo circuito nos dan como las dos opciones. Este se llama estúpidamente asombroso buffer y es como un circuito chiquito, ¿sí? O sea, lleva pocas cosas y también por ahí todavía en esta situación todavía se puede hacer en la placa por puntos, ¿sí? Otra cosa que yo hacía para no hacer todo así, todo el planchado, las hacía a mano, tipo mano alzada con fibrón, ¿sí? Esto implica que ustedes pueden dibujar lo que quieran en la plaqueta. En tanto sigan la lógica electrónica, pueden hacer un búho acá, hecho plaqueta y va a estar bien. El tema es que, bueno, hay algunas situaciones que son más complejas. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer un fus o algo que no tiene, por ejemplo, un integrado, es re fácil dibujarla. Ahora, cuando implica que hay un integrado, yo no puedo cambiar como el espacio entre patita y patita y ahí ya tengo que ser mucho más segura de lo que hago, ¿sí? Así queda cuando sale el... Ahora vamos a ver todo el proceso, ¿sí? O sea, los muestro solo para adelantar. Se ve como esto, que es lo negro, es lo que cubre la parte del circuito y esto que es lo color ocre, digamos, sería la parte de atrás de la plaqueta que ya está comida, digamos. Y se ven así de horribles cuando salen del ácido, ¿sí? Pero se ve que están re bien. O sea, en general se puede ver que están bien. Esto después pasan por una limpieza. Acá esta sería una forma de mostrarles antes de ponerlo. O sea, cuando hago el proceso, antes de ponerlo se ve así y cuando salen se ven así, digamos. Esa sería la diferencia. Y después hay otra técnica que no es con planchado, porque capaz que no tienen plancha, que es re común. Hoy en día la gente no plancha su ropa, ¿sí? Ya eso como que por suerte fue algo que pasó de... como que alguien se apiadó de nosotros, o porque igual los tejidos son más baratos, son sintéticos y muchas veces no necesitan plancha.
Pero a veces pasa que tengo alumnos que me dicen, che, no puedo hacer porque no tengo una plancha. Entonces hay otra técnica que es más o menos parecida, pero implica que no tiene plancha, que es con acetona, ¿sí? La acetona es como un tipo de químico que es parecido al del quitasmalte de uñas, ¿sí? Lo que se hace es se pone la impresión, la misma impresión que usaríamos para la otra plaqueta, y se le tira acetona y como que se levanta muy despacito y queda así, ¿sí? ¿Qué decís, Sacha? Contame. ¿Qué papel es el que usa este formato de impresión? Este papel en particular, o sea, hay distintos formatos de impresión. Antes se usaban como unos papeles especiales que se compraban en la electrónica y se imprimen con tóner, ¿sí? Que sería tóner negro, el típico tóner láser, que sería como el de la fotocopia, digamos. Se imprimen esos papeles con tóner y se hace esto. Nosotros vamos a usar, yo lo que hago es, voy a la gráfica y pido papel de ilustración, que es un papel que tiene como un esmerilado, que es como un brillo arriba, como si fuera el papel de revista. Papel revista, claro, sí. Y ese pequeño plástico hace que la tinta no entre de todo el papel y cuando yo hago el proceso de planchado pasa la situación inversa del tóner y se empieza a pegar en la plaqueta, ¿sí? Claro, pero la tinta no tiene que tener ningún metal, por ejemplo, o sea, no tiene que contener ningún... Tiene que ser tóner. Componente metálico. Tóner negro, tinta Tóner pura. negro, sí. Está. De hecho, si le podés ir a llorar al de la gráfica, tipo, ay, que sea más negro que se pueda, bueno, mejor. Hay una cuestión acá que cuando hacemos plaquetas, ojo con los lugares a donde van, porque a veces las personas como que escalan lo que uno ya lleva escalado. Por ejemplo, me pasó que mandé a imprimir PDF y lo hicieron más chiquito porque les pintó. Y claro, después yo cuando lo planché no entraban los componentes después, ¿sí? Así que cuando vayan tienen que decirle, por favor, no se te ocurra escalarlo. Y por eso está bueno ir a una gráfica que trabaje ya con diseño gráfico, algún lugar así que ya como que entiendan ese código implícito que hay. Igual está bueno hacerlo explícito. Che, no lo escales, es tamaño A4 la impresión, listo, escalala en A4. Más que nada porque mucha gente más si es una impresión muy de barrio, recontrapasa, que es como que no saben cómo hacerlo y mismo en el programita que manda a imprimir tiene como una opción que se llama enmarcar bordes y eso ya te caga la impresión, ¿sí? Así que ojo con eso. Ahora última vamos. duda, Sí. Perdón, última duda. ¿Puedo hacerlo con acetona o con quitasmalte, por ejemplo? ¿O es sí o sí con acetona? No, es con acetona. El tema es que la acetona no es tan copada para las uñas y como que lo empezaron a descontinuar de los quitasmaltes, ¿sí? Ahora son quitasmaltes New Age sin acetona. Entonces como que tenés que ir y comprar el quitasmalte más choto y más barato que haya y ver que en los componentes tengan acetona. De hecho, los que no tienen acetona suelen indicar que no tienen acetona, ¿sí? Pero puedo comprar acetona. Sí, suelta puedes comprar acetona en donde sea. De hecho, la acetona se utiliza, por ejemplo, para impresión 3D, para los bordes, como las capas que no se vean, también se ponen las cosas en acetona. Así que es un químico bastante usado para plásticos, ¿sí? Así que, bueno. ¿Y cómo se le pone o sea, cómo lo pintás a la hoja con la placa? Como que la onda es así, o sea, a la plaqueta hay que hacerle todo el proceso que se hace a la otra plaqueta, que es pasarle virulana, pasarle alcohol, limpiarla, dejarla bien, bien limpia como un espejo. Ahí se le pone arriba la impresión y se tira la acetona por arriba, ¿sí? Ojo que... ¿Tipo un chorrito o claro, lo pinto con un es pincel? como que vos... Sí, o sea, lo importante es que la acetona cubra todo el espacio, pero que no es que quede tipo charco. Como que se impregne en el papel y llegue a la siguiente capa, porque vos lo vas a tirar de arriba y tiene que llegar a la de abajo para que despegue, ¿sí? Yo igual esta técnica no la hice muchas veces, la hice 1 o 2 veces nomás y me salió de pedo, ahí estamos haciendo una que salió. Pero, nada, o sea, todos estos procesos van a tener como ajustes. Por ejemplo, mucha gente me dice, che, ¿y la plancha cuánta calor tiene que tener? Y qué sé yo, porque eso depende de la potencia de la plancha particular. Entonces yo, por ejemplo, la mía tiene 6 niveles, la plancho en 5, ¿sí? O sea, como para que sepan, no es al máximo porque posta te quema la impresión, pero es fuerte igual, ¿sí? Entonces, todos estos procesos
no se frustren si no sale de entrada, porque es algo re común. Yo ponele mi primera... A mí me salió de entrada todo bien, pero fue carambola, tipo, no podían creer. Pero suele pasar que hay como cosas que ajustar para que salga el proceso completo, ¿sí? Así que ojo con eso. Lo mismo, si van a hacer esta acetona, vayan probando como dentro de lo que explico, distintas variantes también, porque puede pasar que alguna variante haga que no salga, ¿sí? Bueno, así queda cuando ya sale como del percloruro y todavía no tiene el flux, ¿sí? El flux es como un aerosol que se le tira y lo que hace es como barnizar la plaqueta, dejarla bien para después soldarla, o sea, no repele como sería un barniz al estaño, al contrario, ayuda a que se agarre mejor, pero cubre a lo que sería el metal para que no se oxide, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, hago una plaqueta hoy y no la sueldo hoy, se me ocurre soldarla en 2 meses o se me ocurre soldarla mañana nada más, el cobre, al estar en contacto con el aire, se oxida. Entonces yo tengo que volver a lijarlo y volver a limpiarlo cada vez que quiera soldar. Pueden hacer eso, es una paja, porque encima, imagínense que cuando lijan, entra esa porquería dentro de los agujeritos, ¿sí? Donde va montado. Entonces, como que nada, no da. Es mejor como ponerle el flux. Pero si no, si lo hacen, por ejemplo, que lo hacen en el mismo día, pueden soldar y queda todo bien. Y ya el otro día no importa, ya está soldada, no es que se va a mover. No es que necesitan protegerla más. El tema es que entre que ustedes la hacen y el soldado, si pasa tiempo se rumbra. O sea que tienen que limpiarlo o ponerle el flux siempre. Yo le pongo el flux. Creo que compré 3 o 4 flux en mi vida y hago esto hace como 15 años o más. Entonces como que tampoco es que se usa tanto. Bueno, listo. Esto sería todo. Ay. Bueno, una consulta. El percloruro no había descartarlo de la bacha, ¿no? Bien, me gustan esas preguntas. Ay, mira, tengo un montón de cosas. Bueno, recién las ve, ¿viste? Bueno, Fede, aparte de aprender un poco la base de esto, tengo un clon de TS para reparar que no suena. Y aparte en algún momento quise armar un RAT y quedé por la mitad. Bueno, ya para el final de este curso vamos a ver lo que es el debug. Que debug es básicamente, bueno, antes en la NASA, como se decía que algo tenía un bug, cuando entraban los bichos adentro de los circuitos y se mandaban cagadas. Entonces como que quedó esa idea de los bugs, digamos, y después se aplicó a la programación y a la electrónica, que significa que haya un cortocircuito o un circuito abierto o algo que implica un error, básicamente, que no le permita andar. Así que vamos a ver lo que se llama el debugueo, ¿sí? Más para lo último, que cuáles son las acciones para hacer si algo no te anda, ¿sí? Que eso siempre tiene 2 resultantes y después las vemos exactamente. Bueno, ¿cómo se llama ese tipo de placa? Ah, ya te respondí. Bueno, la onda es que el percloruro que vamos a usar, o sea, antes de que se corte la llamada, quiero dejar en claro que entramos en el otro link que les mandé, ¿sí? Después, la segunda cosa que les decía es que el percloruro es un químico que es un poco tóxico, ¿sí? O sea, yo lo he tocado y no me morí todavía, no es que va a pasar eso, pero sí, no se lo manden a la boca, hagan las cosas en lugares abiertos y todo eso, ¿sí? No lo hagan, o sea, lo que voy es que tampoco es que tienen que hacerlo afuera de la casa, pero abran la ventana, mínimo, ¿sí? Como todo lo que implique trabajar con electrónica tiene algunos componentes que pueden llegar a ser nocivos, ¿sí? Entonces traten de, en esa situación, abrir la ventana. Y además, otra de las cosas es que el percloruro es tóxico, pero además mancha todo lo que es la ropa, inclusive un poco las manos, si lo manipulas todo. Entonces la onda es que cuando hagan esta situación de taller, pónganse la ropa más chota que tengan, ¿no? ¿Sí? Esa ropa que usan para cortar el pasto, tipo esa movida. O sea, como la ropa que usan para pintar, todo eso. ¿Por qué? Porque es un proceso sucio que puede implicar que vayamos teniendo varias cosas. Entonces, la primera, el percloruro es tóxico, pero igual se reutiliza. O sea, vos compras una botella de percloruro, lo usás una vez, la guardás y la usás como 10, 15, 20 o 30 veces antes de desecharla, ¿sí?
Tengo entendido que la puedes llevar a la química y la desechás. Yo lo que hago es la voy rebajando con los otros percloruros, como que hago un percloruro infinito, digamos. Después la otra es que, además de eso, hay bachas que son de metal. Tipo, lo tirás a la bacha y queda ahí estancado un toque y se empieza a comer la bacha, ¿sí? Otra de las cosas que me pasó una vez dando talleres es que un alumno utilizó el cúter para sacar la plaqueta del percloruro y me arruinó el cúter. Porque todo lo que es metal lo hace mierda, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Tipo, saquen las cosas y no utilicen otra cosa que no sea... pueden usar plástico, madera, lo que sea, pero no utilicen metal, ¿sí? Porque en algún momento van a tener que sacar la plaqueta del fondo, ¿sí? Entonces van a tener que utilizar algún elemento. Ese elemento no tiene que ser de metal. Y otra de las cosas, usen mantel. Usen mantel, algo en los lugares donde van a estar. Y el percloruro se utiliza en unos tuppers. O puede ser esa bandejita de comida por peso. Cualquier cosa que contenga, digamos. Tiene que ser un coso. Entonces, como que eso que utilicen no se puede utilizar de nuevo para comida, para nada, ¿sí? Y se limpia, cuando se limpia, lo limpian tipo con papel. No lo limpian tipo en el agua, así, lo lavan como si fuera un plato, ¿sí? ¿Qué decías, Sacha? No, quería contar que la primera vez que usé ácido férrico lo usé en una palangana metálica. La dejé 2 horas, ¡No! me fui a comprar, Te pasó tipo cuando Breaking volví, Bad, boludo. tal cual, decí que la dejé en el patio, pero a las 2 horas volví, no tenía fondo, No, boludo, no tenía no. fondo, Es sí, la sí, peor era situación. impresionante. La placa quedó divina, ¿no? Pero no tenía Ay, perdón, es más que me da palangana mucha metálica. gracia. Yo no Bueno, sabía que había pasado, ¿viste? los metales tienen distintos tiempos que duran el percloruro férrico. Entonces, por ahí, si la palangana era de aluminio, lo come al toque, porque el aluminio se come más rápido que el cobre Sí, y era un metal otros. muy fino, era algo que se abollaba enseguida, ¿no? No. No, bueno, por eso, tengan en cuenta esto, sobre todo con todo lo que tiene que hacer con, bueno, el metal y lo que mancha también. Por ejemplo, si la bacha no fuera de metal y ustedes tiran en el coso, por ejemplo, la bacha del fondo de la casa de mi vieja, que es la donde hice todas las placas casi toda mi vida, es medio color amarillo, ¿sí? O sea, le pasé, hice de todo, pero en algún momento se ve que me colgué y bueno, quedó manchada, ¿sí? Así que tengan cuidado con el tipo... O sea, a ver, tampoco es que quiero ser alarmista, decir, se les va a manchar todo, cagaron, no sé qué. No es así, o sea... Pero si se cuelgan, sí es así. Y ahí está la diferencia. Si se cuelgan en no limpiarlo al toque, sí es así. Entonces, ojo con eso, porque tiene esa situación. Parece que es todo negativo en este proceso que les voy a contar, pero les juro que es lindo. O sea, les juro que uno cuando la ve la plaquita terminada, hecha toda soldadita y linda, como que la ves y dices, ay, mi bebé. Porque de verdad tiene como eso que de alguna forma se termina viendo re bien. ¿Ven? Esta tiene flux, esta que está acá tiene flux y tiene ese brillo. Esta placa debe tener un año hecha capaz y está perfecta, ¿sí? Esto, por ejemplo, es un filtro activo de Korg, que es en formato pedal, pero bueno, aplica a sintes, a otras cosas también. ¿Es el de MS-20? Sí, es el de MS-20, lo armé 1000 veces, lo reuso. Lo uso en mi banda porque hacemos tipo industrial, una movida así, y me gusta como que la guitarra pasarla por ahí, que parezca que se abre y se cierra. ¿Cómo se llama tu banda? Mi banda se llama Enlazador, todavía no salimos, pero somos la banda eterna de producción, pero ahora sí estamos avanzados, así que en algún momento se vienen cositas, pero lo juro que sí, esta vez sí, pero bueno, después les muestro. Bueno, hagamos una cosa, voy a cortar ahora, arrancamos en el otro link a las 8, ¿sí? Los espero ahí, no me hagan esperar así, arrancamos al toque, porque nos queda todavía una hora que es donde vemos todo el proceso, ¿sí? Listo. Listo, nos vemos en el otro link.
una de... ¿Cómo? Ahí. No se escucha. ¿Me escuchás? Ah, pará. ¿Me escuchás? Sí, ahí sí. Buenísimo. Ay, pará que se me rompió el hidráulico de acá. Cada tanto me encuentro en... Bueno, a ver, admitimos a todos. Ahí va. ¿Vos qué onda, Orne? ¿Qué tenés ganas de hacer? No sé. Estoy entre un chorus y una distorsión y no sé cuál hacer. Y yo te diría que arranques por la distorsión. ¿Qué tipo de distorsión? Gracias. Es lo que necesitaba escuchar. ¿Qué tipo de distorsión te copa? O sea, ¿haces algún género en particular? ¿Algo? No hago ningún género. ¿Estás viendo qué hacer? Bueno, Sí. una distorsión nunca te va a sobrar. Es como algo que siempre en algún momento vas a terminar usando. Para mí aplica a un montón de géneros y a un montón de situaciones. Y yo te recomiendo que arranques también por algo chiquito, como un fuzz así, y de ahí vayas escalando, porque sería como la mejor situación, digamos, en ese Sí, a mí me sentido. gusta el sonido roto. Claro. Rotísimo. Bueno, yo pasé ahí en los pedales para hacer. Pasé uno que es fuzz, que inclusive ese también se puede hacer como con placa por punto, por ejemplo, si no quisieras hacer esta situación. Pero igual de todas formas podemos hablar ahí por el grupo y te puedo pasar otras opciones, como por ejemplo para hacer con veroboard o algo más simple inclusive. No, mi idea era, yo ya había hice una experiencia, hice hace poco el tallercito como un oscilador. ¿Con Manu Así que hiciste? estuve soldando. ¿Cómo se llama? Con tercer brazo. Ah, claro, con Manu, sí. Manu Osorio. Sí. Sí, Sí, bueno, él justamente. hace la parte de sintes, que está buena también. Él se dedica a hacer más situación de sintes modular. Sí, Geisha. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Quería decir, yo también hice con Manu un mini cursito y armamos este. Ah, mira, ¿qué sería el WSG? Ese mismo. Ay, sí, Total. Buenísimo. Bueno, perdón, mi gata. bueno, quiere el protagonismo, está bien. Sí. Todos los miches hacen eso. Bueno, lo que tiene, que hicieron toda la plaqueta, todo, o ella les dio como la plaqueta. No, nos dio la plaqueta, pero Ah, nos mira. explicó un poquito eso, lo del procloruro y todo eso. Claro. Pero ya nos dio la plaqueta armada. Bueno, Como que- yo a él lo conozco hace 1000 años y hablamos un montón de esto porque somos creo que los únicos dos que medio más o menos hacemos esto. Él se dedica más a la situación de de sintetizadores modulares y como Sí. que lo que pasa con esa situación es que en los sintetizadores modulares para armar un sinte modular tenés como que armar la fuente y armar cada uno de los módulos para que eso funcione, que es un quilombo. Yo, por ejemplo, miren, tengo el mío ahí, que está ahí, ¿ven? Y yo estoy hace 4 años armándolo. Como que es un proceso que es largo. Suenan después de puta madre, o sea, tienen esa situación, esa diferencia, ¿no? Es como un sonido re pulenta, re copado, pero son procesos largos. Entonces a él le pasa lo mismo que a mí me pasa a veces, que es esta cuestión de que la gente como que viene, por ejemplo, a armar sintes y pretende como hacer un sinte completo en 4 meses. Y la verdad que es algo largo y costoso además. Entonces como que él hace estos cursos que son más cortos para hacer, por ejemplo, un oscilador o algo que ya suene por sí solo sin tener que hacer la fuente, toda la situación. Y como que después te invita a seguirlo, pero en esa situación también. Y a mí también me pasa eso, con mucha gente, yo de clases particulares también, es como que hay como esa idea de que es simple la situación de síntesis modular, y yo creo que es algo que igual es re posible porque está todo en internet, o sea, lo que voy es que es solamente ponerse, realmente si te pones capaz que lo haces en 4 meses, pero te tenés que poner todos los días, digamos, es como algo largo. Entonces está bueno esta situación, que hay distintos sintes que suenan por sí solos, o sea, no necesitan mucho más que eso. Y dentro de la carpeta que les mandé hay varios de esos también. Así que si ustedes tienen curiosidad por lo que yo mandé, ponen el nombre que dice ahí en YouTube, tipo
Y van a ver que hay un montón de gente que armó y que les puede mostrar cómo suenan o cómo son los dispositivos armados. Más que nada por si tienen curiosidad, ¿sí? Ahí hay varios. Hay uno que se llama Dubstep Arcade, que es medio para hacer sirenas y algunas cosas que para mí está recopado. Yo es uno que hice cuando era chica y todavía lo tengo, todavía anda y todavía cada tanto lo uso. Entonces, de todos los que armé un montón, como que me quedaron un par, ese entra dentro de eso y eso es bastante simple para hacerlo. De hecho, me acuerdo que me anduvo la primera vez que lo prendí, no lo podía creer, porque también pasa eso como... Antes estaba más principiante y fue como... Eran las 5 de la mañana, tipo un momento mágico, así de ya de quemadez. Pero bueno, pasa mucho. La electrónica para mí es re nocturna, es como seres así que necesitan como estar ahí en esa situación. Y yo le hago también de esa situación también. Bueno, vamos con lo... Una Sí, sí, escucho. La lista que decías, ¿dónde está? La Yo, lista? yo mandé hoy una lista de links que está en el Classroom, ¿sí? No sé si entraste al Classroom. Bueno, en el Classroom está esa lista y además al abajo de la lista hay una carpeta que armé que tiene varios de esos dispositivos ya como planificados para directamente ir, imprimir y empezar a contar las cosas, hacer este proceso que vamos a ver ahora. ¿Sí? Para entrar a ese Classroom estaba en el primer mail, ¿no? Claro, en el primer mail. Sí, igual no te das drama que si querés en un rato copio esa data. No sé si estás en el grupo de WhatsApp. Sí, entré, yo vengo medio atrasado también, por eso. No pasa nada, el viernes no. pasado no pude entrar. No pasa nada. Yo igual reentiendo. La del grupo es por si no anda el link, por si pasa algo así, o por si van a la electrónica y les dicen, che, no tengo este componente, me sirve tal, pueden usarlo para eso. Tampoco, o sea, mi idea no es que tengan que todo el tiempo estar en esta situación de estar entrando. O sea, lo que voy es que la idea es que podamos hablar y generar algún tipo de interacción también para que esto sirva, pero entiendo que también por ahí tienen 80 grupos de WhatsApp, están todos regedientos todo el tiempo, o me pasa que, por ejemplo, ahora somos un grupo de chicos, somos 8 creo que en esta comisión, pero la otra que tengo serán 25 y había como 3 con ganas de hablar y es quemante, yo entiendo. Entonces, bueno, nada, como el grupo está simplemente para silenciarlo y usarlo cuando lo necesitan, o estar ahí, pero digo, no es obligación, justamente. Pero bueno, en el Classroom igual va a estar siempre replicado las clases que demos y la data que esté por fuera de eso, ¿sí? Así que bueno, les voy a... ¿Algo más tenía algo para decir? Antes de que arranquemos con el siguiente bloque. ¿Estamos? Bien, perfecto. Nada, pará, Sí. te pido después una plaqueta. Después te escribo. Dale, porque- después hablamos ahí por el grupo. Sí, Claro, yo seguro lo que es también. el armado, de que vamos a hablar ahora, tengo ganas de hacerlo en un presencial, como que no me voy a animar a hacerlo yo sola. En algún presencial lo haré. Bueno, yo tengo ganas de empezar. Yo tenía un taller, antes de la pandemia, tenía un taller en Morón, que estaba dando esto. Era todo un tema porque venía gente de Capital, toda una movida. Primero fue en Ramos y después lo pasé a Morón, porque encontré un lugar más grande. Bueno, después de Tifón fuimos a otro lugar más grande, a la panadería, terminamos ahí. Y después vino la pandemia, fue un desastre todo. De esa vez me quedó un circuito que no sé qué es, creo que es un compre. Bueno, pero hay que terminar las cosas. No, me quedó guardado, agarré la electrónica ahora. Bueno, está bien. Post-pandémica. Bueno, y la onda es que, además de este curso, yo doy un curso en estudio urbano que es presencial, ¿sí? Ahí hacemos como todo el circuito completo, pero lo que tienen es que son 25 vacantes que se agotan en un día en general, o 2 días, porque no hay mucho y es reaccesible el curso porque lo paga el gobierno de la ciudad. O sea, es como casi becado, digamos. Entonces es mucho más accesible que yo lo que doy presencial o virtual así, por una cuestión de que a mí me pagan aparte y está bueno esa cuestión. Así que estén atentos, pero igual de todas formas yo tengo ganas de en el verano abrir algún lugar. Eso está en veremos. Quizás si nos conocemos muchos pueden llegar a venir a mi casa, pero como que todavía está esa situación de que cada 2, 3 comisiones tengo un alumno loco.
Entonces como que nada. Habíamos ido a tu casa también, ahora me hiciste acordar. Sí, en algún momento hicimos. Bueno, ahora ya me mudé, me mudé ahí nomás, me mudé cerca. Pues yo soy del oeste. Entonces, nada, eso, para que sepan. Bueno, seguimos. Vamos a presentar. Miren, primero les voy a mostrar esto, que es el fanzine que yo les mandé, ¿sí? Acá tienen como, léanlo, está para eso, pero tienen esta pequeña lista, bueno, no es tan pequeña, de cosas que van a necesitar para hacer este proceso, ¿sí? Así que estaría bueno que lo tengan presente justamente por eso. Y ahora sí arrancamos con lo otro. Esperen que me fui, ahí estoy. Bueno, ahora vamos a ver un instructivo que yo hice foto por foto de cómo se hace este proceso, ¿sí? De todas formas, esto es meter mano, ¿sí? No hay una sola forma de hacer estas cosas, ¿sí? Pero sí está la forma que les puedo transmitir yo. Así que ténganlo en cuenta eso. Bueno, para empezar este proceso, vamos a necesitar una superficie apta para hacer cortes, para manchar, para todo. Así que lo primero es preparar el lugar, ¿sí? Traten, por ejemplo, si tienen michis o alguna cuestión, son muy curiosos, ¿sí? Traten de tenerlos en otro lugar, porque una vez que sacan el percloruro férrico, no estaría bueno que, viste que ellos en la primera situación huelen, como que meten la trompa ahí y no está bueno. Así que ojo con animales, niños, todo lo que pueda ser dañado por simplemente no controlarse. Así que eso en primer lugar. Bueno, para hacer estas impresiones vamos a necesitar que el papel sea una hoja esmerilada, que quiere decir papel de ilustración. ¿Qué es este papel que es brillante? ¿Ven? Acá se puede ver el brillo. Es como esa pequeña plastificado que tiene como el papel, va a ayudar a que de alguna forma estemos, se pueda hacer este proceso. Si lo hacen con papel común, quizás pueda pasar. Pero lo que vamos a hacer ahora es el tóner, digamos, que tiene la situación común de una impresora, de tóner, obviamente, es como un polvito, ¿sí? Como si fuera un polvito que se imprime arriba de la hoja y después eso pasa por una plancha y se fija la tintura. Sí, de hecho, una vez yo fui a la impresora y se había como roto esa plancha y me salió la impresión perfecta, pero cuando le pasas el dedo como que se esparce por todos lados, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el efecto contrario. Vamos a imprimir esto en hoja de ilustración y la vamos a ponerle el calor del otro lado para que esa tintura se pegue a la plaqueta, ¿sí? Lo que necesitamos es que la hoja sea de ilustración. Tiene que ser, puede ser el más finito de papel de ilustración que haya en el lugar, ¿sí? Si es grueso va a funcionar igual, pero el más finito es más barato y va a hacer que el proceso sea un poco más rápido, ¿sí? Y otra de las situaciones es que las impresiones tienen que estar espejadas, ¿sí? Porque cuando hagamos el proceso, vamos a ver, si lo hacemos sin espejar, cuando lo veamos va a estar espejado, ¿sí? Por la lógica que tiene apoyarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos las plaquetas que nos mandan a hacer en Tonepad, en todo, tienen letras en general, dicen algo, dice RAT o dice el año en que fue hecho, dice cualquier cosa. Esto, por ejemplo, acá también se puede ver que acá dice, por ejemplo, mixer, pero dice mixer espejado, ¿sí? Pues esa es la forma del que me da la plaqueta a mí de saber que estoy haciendo la plaqueta bien, ¿sí? En general las plaquetas vienen con letras para que podamos saber la orientación que tienen original. Nosotros para imprimirlo, una vez que sacamos la impresión, tenemos que poder leer todas esas letras espejadas, ¿sí? Si lo hacemos al revés, no nos va a quedar la lógica del circuito, ¿sí? Así que eso es súper importante. Yo acá, por ejemplo, esta vez que hice plaquetas, estuve haciendo módulos para mi modular. Cada una de estas plaquetas es un módulo distinto. Por ejemplo, esta es un filtro, ¿sí? Y acá hice otra cosa que era que tenía la plancha, por ejemplo, tenía un pedazo de aluminio que iba a usar como frente. Iba a hacer el mismo proceso que hago de la plaqueta, pero con el frente.
y después lo paso por el percolor y me quedan marcadas las liñitas, ¿sí? Eso sería una opción para si ustedes quieren hacer frentes de lo mismo con los pedales. Por ejemplo, si ustedes agarran y lo hacen en una caja de aluminio, pueden hacer este mismo proceso. El que hizo Sacha con su palangana, pero arriba del pedal y como que come y te deja como esa onda. Ven, acá por ejemplo, esto es una fuente, etcétera. Lo que vamos a hacer es recortar la plaqueta al borde de donde está, ¿sí? O sea, al borde de donde está marcada se corta. Una vez que recortamos esto, lo que vamos a hacer es medir con las plaquetas que tenemos, ¿sí? Cualquier plaqueta que tengamos podemos utilizarla. Yo, por ejemplo, lo que hago es guardar cada uno de los recortes porque hasta los más chiquitos a veces les entran pedales adentro y no tengo que recortarlos. Pero en el caso de que tenga que recortarlos, lo que se hace es se marca la superficie con fibrón y se pasa un cúter de los dos lados. Se pasa del lado derecho y del lado de atrás, digamos. Y eso después se le da un golpe seco y se corta. También se puede cortar con una sierra, como puede ser una sierrita de esas de metal o de madera. También se corta. Queda menos prolijo porque el cúter como que le da otro tipo de prolijidad. O lo pueden cortar, por ejemplo, con un disco de corte en el Dremel. Cualquiera de esas cosas puede servir. Yo les recomiendo la de marcarlo con un cúter y después le das como un golpe seco. Hay que pasar como 3-4 veces el cúter de los dos lados. O sea, 3 o 4 veces de un lado y 3 o 4 veces del otro lado donde voy a cortar. Y después le das como un golpe seco y se corta. Y vamos a cortarlas todas al borde. Una vez que yo recorto las impresiones las guardo, ¿sí? Porque las impresiones necesito que estén lo más limpias posibles. Porque si yo las voy tocando, si las toco todo el tiempo, lo que va a pasar es que va a empezar esta grasita que tengo en los dedos se va a pegar arriba de la tinta. Entonces después cuando yo haga el proceso distinto, va a haber alguna porquería que no la quiero ahí, ¿sí? Entonces les recomiendo que no lo hagan así, que hagan la situación... o sea, que esto lo guarden para justamente que no se ensucien, ni siquiera recortando, porque cuando recortamos también vuelan partículas, todo, ¿sí? Bueno, sí, escucho. ¿Alguien preguntó? Sí, 2 consultas. ¿Esa impresión la podés usar varias veces? ¿Y por eso decías de guardarla? ¿O en realidad se usa una única vez? No, se usa una única vez, pero lo que se hace en general... Si ven en la carpeta que yo les mandé, por ejemplo, la que dice delay, ¿sí? Van a ver una hoja que ustedes imprimen en ese PDF y tienen 9 o 12 delays para hacer, ¿sí? Entonces ustedes van a recortar un pedacito solo y van a usar ese. Si sale mal, usan el otro y así. Pero una vez que imprimen una sola vez y ya tienen todo ahí. Si utilizan los de TonePad, por ejemplo, esos tienen una sola impresión por cada una de las hojas que hagan. Impriman más de una... Porque ¿qué puede pasar? Que en el medio del proceso algo se corra o salga mal y se queden con el proceso a la mitad, ¿sí? Yo por eso les hice esas hojas que tienen muchos para que después impriman una vez y ahí lo guardan en una carpeta y el día de mañana quieren hacer otro delay, van, recortan el mismo y lo usan, ¿sí? Pero la hoja que van a usar se va a utilizar por única vez porque una vez que la tinta pasa a la otra placa no queda en la plaqueta. O sea, no queda en el papel. Entonces se desecha, ¿sí? Claro, y otra consulta. ¿Este mismo proceso se le puede aplicar a una lata, ponerle a un... Cualquier cosa de metal, claro, cualquier cosa de metal, pero ojo, o sea, tiene que ser metal. Si está pintada, no va a aplicar, ¿entendés? Perfecto. O sea, tiene que estar metal a la vista, digamos. Lijarla, digamos. Claro, la tenés que lijar, exactamente. Genial. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es preparar las plaquetas, ¿sí? Una vez que están recortadas... Lo que se hace es, van a necesitar virulana de este tipo. ¿Qué es esa virulana que como que deja como una partícula toda de metal? No la de rulitos, ¿sí? Van a utilizar esta virulana y lo que van a hacer es pasarle a la plaqueta en todas las direcciones, ¿sí? Le van a pasar, o sea, vamos a utilizar esas cosas que están acá para este proceso. Alcohol. Siempre cuando hagan este proceso tengan un rollo de cocina que lo dejen solamente para el taller porque después
No está bueno como limpiarse la cara con partículas de cualquier porquería que haya, ¿sí? Como que van a tener siempre uno de estos confinado al taller. Es solo para el taller. Y alcohol. El alcohol que van a usar es el alcohol isopropílico o al 97%, ¿sí? No usen el alcohol 70-30 porque tiene 30% de agua y lo que va a hacer es herrumbrar la plaqueta, ¿sí? Yo una vez en pandemia no tenía otro alcohol, usé ese y no sé por qué no me salía el proceso. O sea, no es que no me salía como el orto. O sea, me salía y servía, pero quedaban feos y poco definidas las cosas. Y después de un tiempo me di cuenta que era porque estaba usando alcohol 70-30, ¿sí? Así que es el alcohol el más puro que tengan. En electrónica se suele usar bastante isopropílico, pero para esto vamos a utilizar bastante y el isopropílico es caro, así que les recomiendo que compren alcohol al 97%. Bueno, lo que van a hacer es rayar esto en todas las formas posibles. O sea, primero lo van a rayar para arriba y para abajo, ¿sí? Lo normal, como para limpiarlo todo. Pero una vez, y ojo, tengan especial cuidado en los bordes, porque yo en los bordes lo voy a manipular, como que lo voy a ir doblando, y eso va a hacer que yo, por ejemplo, en algunas pasadas me olvide de pasarlo por los bordes. Entonces después hagan una pasada especial en los bordes, porque en los bordes es donde más fallas suele haber, y generalmente el ground de las plaquetas va por los bordes. Entonces eso va a pasar, que no agarre bien. Entonces tienen que limpiarlo bien en todas las direcciones y tener cuidado con los bordes. Una vez que lo limpian en todas las direcciones, lo que van a hacer es empezar a hacer un movimiento en forma de círculo. La idea es que a ustedes les queden la plaqueta rayada en todas las posiciones posibles, ¿sí? Mientras más rayas tenga, más va a penetrar la tinta después. Entonces, si ustedes lo dejan rayado en una sola situación, cuando pasen la plancha, por si lo pasan para un solo lado, no agarra también la tinta, ¿sí? Por eso es necesario hacer las rayas en todas las formas posibles. Van a ver que les queda como un patrón. Ven ahí, se ve que la raya es como horizontal nada más. Pero después les va a quedar como un patrón así, ¿ven? Que es como cuando veo el sol. ¿Vieron que como que si paso la luz por arriba se va a tener eso? Ojo acá, sí cuiden mucho los bordes, ¿sí? Otra de las cosas que yo les voy a decir es que por ahí ustedes pueden hacer un cuadrado grande con 4 plaquetas a la vez, ¿sí? No es necesario que ustedes corten todo ahora. Si ustedes tienen la impresión con todo en el mismo lugar, lo ponen y es una plaqueta grande con todas las plaquetas que necesitan y después las recortan, ¿sí? Yo en general hago plaquetas, nunca hago una plaqueta de algo. Siempre hago 2, 3... así porque me sirve tenerlas, no es tan caro la placa y no quiero volver a hacer este proceso por una plaqueta, ¿sí? Entonces también tengan en cuenta eso. Acá estoy reutilizando una plaqueta de un alumno que le salió mal y arrancó en otra PCB, ¿sí? En otra plaqueta. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que ustedes antes de ponerlo al percloruro, si fallan, pueden reciclar ese mismo material, ¿sí? O sea, la única forma en la que no se recicla ese material es si ya pasó por el percloruro, porque ahí ya comió una parte del material. Si no, pueden reciclarlo las veces que sea necesario hasta que salga este proceso, ¿sí? Así que tranca, tienen como tiempo para ir probando cosas. Una vez que la plaqueta ya está así, lo que van a hacer es limpiarla con alcohol y con el papel y dejarla secar bien, ¿sí? Ojo que a veces parece que está limpia. Parece que no, así la ves y está limpia. Pero en realidad tiene una mugre, ¿sí? Bueno, una vez que terminan, lo que van a hacer ahí es sacar la impresión de nuevo, ¿sí? Una vez que la plaqueta está preparada, que ya se sacaron todas las impurezas, se saca de nuevo la impresión. Ponen la plancha, yo les dije, mi plancha tiene 6 niveles, yo la pongo en 5. Vayan probando entre 4 y 5. O sea, por ejemplo, si la de ustedes tienen 5, prueben en 4 y así. Como que nunca sea al valor más alto de la plancha porque les va a quemar el papel, ¿sí? Es un poco menos, pero es un valor alto. No es tipo la plancha para hacer lana, ¿se entiende? O sea, es la plancha ya más arriba. No jean, pero un poco menos. Entonces, la onda es que van a poner arriba la plaqueta encima. Y yo acá me hice con un rectángulo de servilletas algo para poder tocar la plaqueta. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que una vez que la plancha toque el metal siempre disipa el calor, ¿sí?
¿Qué quiere decir disipa? Que se reparte por todo el metal el calor que hay en un lugar, ¿sí? Por eso existen los disipadores, por ejemplo, para los componentes, justamente porque reparten el calor en toda la superficie y permiten que no se quemen los componentes. En este mismo caso va a pasar lo mismo, pero se va a disipar por toda la plaqueta. Entonces, a mí me va a quemar la mano si la manipulo. Por eso yo me ayudo con un cuadradito de estos para poder moverla, para poder manipularla. Y lo que hago es situar la impresión por arriba de la plaqueta, exacta, y una vez que termino pongo la mano así con esta servilleta para que no se mueva, ¿sí? Nosotros tenemos que lograr ahora que no se mueva. Yo antes esto le tenía un poquito más de miedo y lo que hacía era pegarlo con cinta de papel. Pero que obviamente con cinta de papel sí, y no con cinta de plástico porque se derrite, ¿sí? La cinta de plástico. Pero la de papel lo que hace es que se va a derretir el pegamento y se va a empezar a ensuciar como la parte de arriba de la plaqueta. A mí me importa no, pero sí, después va a ensuciar la plancha, ¿sí? Entonces yo por eso decidí no usarla porque, bueno, era la plancha de mi madre, pobre señora. Cada vez que planchaba una camisa me puteaba, así que como que dejé de hacerlo. Entonces, para no hacerlo, lo que pasa es que una vez que ustedes pasan la plancha, la tinta ya agarra, digamos, en el cobre y no se va a mover. Pero va a haber un tiempo en el que sí se va a mover. Lo que ustedes tienen que lograr acá cuando hacen el primer planchado es que, ¿vieron cuando ponen un contact arriba de un vidrio, por ejemplo? Si ustedes lo pegan alrededor primero, va a quedar como un globo adentro, ¿no? Entonces acá lo que vamos a hacer es la situación inversa. Vamos a colocar la plancha en el medio y vamos a ir abriendo para los costados. Cosa de que si queda aire, pueda salir por los costados y no quede en el medio de la plaqueta. Si a mí me queda aire en el medio de la plaqueta, esa parte va a quedar levantada y yo después la voy a tener que corregir con una tinta de un fibrón, ¿sí? Pero si ustedes lo hacen bien, apoyan la plancha y deslizan para el costado, van a ir perdiendo estas burbujas y les va a ayudar, ¿sí? Bueno, planchan. Una vez que planchan la mitad que queda pegada, van a sacar la otra parte y van a planchar la otra mitad. Y ahí le van a empezar a dar una cosa. Yo acá, por ejemplo, utilicé una madera y arriba utilicé una servilleta. Todo lo que ustedes planchen va a levantar calor. Entonces tengan en cuenta, por ejemplo, en una mesa de vidrio, no. En una mesa común de madera, sí. Pero si la mesa es de plástico, traten de no hacerlo. O sea, tengan una superficie de madera para elaborar esto y que no se transporte el calor a algún material que no les guste el calor, ¿sí? Por ejemplo, en la mesada revapo, en la mesada se banca el calor. Pero tengan en cuenta dónde lo hacen. Entonces, van a tener esto pegado ya y lo empiezan a mover. Acá va a pasar la misma situación de los bordes. Van a tener, si ustedes planchan así, en el medio va a quedar una superficie que fue planchada 2 veces más que en el borde. Entonces tienen que hacer especial énfasis en los bordes también. Miren. Le dan. Bueno, acá se ve que estaba haciéndolo con la cámara profesional y me quedé sin gozo. Así que ahora pasamos a otro. Bánquenme. Acá. Compartir. Acá. Bueno, le van a dar a la plancha bastante, ¿sí? La onda es que van a empezar a ver como lo oscuro de atrás se va a empezar a transparentar para arriba, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver un poco el circuito desde arriba. Acá estamos como a mitad de camino, hay que darle más todavía, ¿sí? Le tienen que dar más y, por ejemplo, acá ya va a estar mejor. ¿Qué podemos observar acá? Que le falta un poquito acá, por ejemplo. O sea, si nosotros agarráramos un cuadradito de acá y lo superponemos con el centro, tiene que estar casi igual, ¿sí? Entonces tienen que darle más acá, acá y acá. Siempre darle más. Acá se ve que ya le di el poquito que faltaba, ¿sí? Se ve como bastante manchado, se ve por arriba. Esa es la forma, o sea, es normal. Y una vez que esto está caliente, lo van a tirar a agua. El agua no tiene que ser fría, tiene que ser temperatura ambiente, ¿sí? Pero ustedes tienen que trasladar esto cuando todavía está caliente. Tienen que sentir ese sonidito que hace tss cuando lo meten al agua, ¿sí?
porque ese golpe va a ayudar a que se pegue mejor. Entonces van a tener un bowl con agua al lado de donde estén planchando y lo van a tirar ahí. Una vez que hagan esto, sí, Sacha. Consulta, si yo le doy mucho con la plancha, la tinta se puede llegar a secar. Si le meto mucha presión, por ejemplo, con la plancha, se puede llegar a secar, se puede llegar a No, porque la regenerar. tinta la vas a tener del otro lado, vas a tener papel y plástico de por medio. Entonces no va a pasar eso. Pero ojo, que la plancha tiene como una punta, si ustedes le dan con la punta así, sí se puede romper el papel. Así que la presión tiene que ser toda en una superficie horizontal a la plaqueta. No hagan esto, porque ahí sí van a levantar. Y si lo hacen, háganlo en los bordes y con mucho cuidado justamente para que esa presión ayude a pegarse bien en los bordes, ¿sí? Acá ustedes lo tiran esto y lo dejan como mínimo 15-20 minutos, ¿sí? No sean ansiosos, como que acá es cuando ustedes agarran y dicen, bueno, me voy un ratito, me fumo un pucho, me tomo un mate, veo qué onda en las redes. ¿Por qué? Porque la ansiedad en esta situación de sacarlo suele cagar la mayoría de los laburos. Ustedes tienen que ver esto y van a ver que en un momento se empieza a transparentar el papel. Bueno, cuando empieza a transparentar, recién ahí lo tienen que sacar. Van a hacer, o sea, miren, este se levantó solo. Pero se levantó solo porque hay mucho espacio entre pista y pista, ¿sí? Esta es una plaqueta que es grande, pero tiene un montón de espacio entre pista y pista y eso ayuda a que se levante solo. Pero en el caso de las plaquetas que están más pegadas, no se va a levantar tanto. Entonces lo que vamos a hacer es pasarle como en forma de círculo el dedo, ¿sí? Como que vamos a ir de alguna forma generando fricción con el dedo y eso va a empezar a romper el papel porque va a estar debilitado por el agua. Entonces la idea es ir rompiendo. ¿Vieron que hay una técnica también para hacer fotografía así? Que medio como que se pega con una plasticola y después se va sacando y queda la tinta pegada en otra cosa. Bueno, es más o menos una técnica parecida, en donde yo voy haciendo como un círculo con el dedo, generando como que de alguna forma se empieza a romper y eso lo que va a hacer es que va a ir sacando capas del papel, ¿sí? Una vez que van sacando capas de papel, se va a ir viendo la parte de atrás. Una vez que a veces se levanta directamente, o sea, tranca, eso re puede pasar, pero va a depender del modelo que hagan. Una vez que salen, va a pasar esta situación, que todavía van a tener papel entre algunas pistas, ¿sí? Esto lo tienen que agarrar tipo con un punzón o con algo que tenga una punta y lo van a ir moviendo, sacando todo lo que veamos blanco. También pueden hacerle el agujerito de acá en medio, ¿sí? No siempre es necesario. Si el percloruro es nuevo, probablemente se levante con el percloruro solo, ¿sí? Entonces van a ir limando todo lo que vean acá. Acá es cuando necesitan de alguna forma tener una referencia. O sea, tienen que tener impreso lo que hicieron, espejado para poder verlo bien, por ejemplo. O lo pueden hacer en una computadora. Yo lo hago en la compu, lo espejo, digamos, en el Photoshop y lo voy mirando. Acá, por ejemplo, se levantó en esta parte esto que une acá. Esto lo voy a solucionar con fibrón. El fibrón tiene que ser este fibrón tipo Edding, pero les recomiendo, no es el que tiene micropunta, sino el que tiene como una punta, como una fibra, ¿sí? Con ese van a pasar. Y lo que tienen que hacer es pasan la primera capa y después van a pasar puntitos, ¿sí? Porque la idea es que quede volcada tinta. Si ustedes pasan una capa y pasan otra arriba, ¿qué pasa con el fibrón? Se levanta la capa anterior. Entonces nosotros creemos que la estamos engrosando, pero no, le estamos sacando la tinta. Entonces tienen que hacer puntito por puntito para generar como una capa más gruesa y que funcione la situación del percloruro. Entonces, acá tenemos la plaqueta, por ejemplo, terminada. Este es un filtro. Y tenemos varias cuestiones. Por ejemplo, tenemos acá se levanta un poquito. Esto también se arregla. Acá también tenemos. ¿Qué tiene? Cuando la vemos húmeda la plaqueta así, no se nota tanto. Pero una vez que se empieza a secar, el blanco es evidente a full, ¿sí? Así que lo agarran y lo van limpiando. Acá se puede ver otro tipo de plaqueta que ya esta no se levantó sola. Tuve que sacarla así con el dedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay poco espacio entre pista y pista. Entonces, bueno, es normal esto.
Entonces, bueno, van a ir viendo todo, limpiándolas. ¿Y qué hago yo? Ven acá, por ejemplo, hay un error grave ya. ¿Yo doy por finalizada esta plaqueta? No, la sigo usando porque todavía sirve. Entonces, lo que voy a hacer... Esperen que... se ve que traté de sacar una... bueno, acá uso ya un punzón, ¿sí? Y una de estas fibras. Y lo que uso es regla, ¿sí? Utilizo la regla para hacer estos trazos que salieron mal. Para que me quede lo más prolija posible, después yo lo entienda a la hora de hacerlo, porque si no coincide del todo con la impresión original, me va a causar como una confusión mental. Entonces trato de hacerlo lo más parecido a lo que era originalmente. Acá se puede ver mejor cómo lo hago. Sí. Perdón, una consulta. Perdón. Sí, te escucho. Si, por ejemplo, yo quiero, o sea, despegaste el papel y salió totalmente mal. ¿Se puede reiniciar, se puede reutilizar esa plaqueta Sí. pegándole otra vez la Tenés impresión? que hacer de nuevo el proceso de limpiado. Tenés que pasarle de nuevo la virulana, esperar que se Sí. seque, ponerle el alcohol, todo. Hacer todo lo mismo hasta que llegás a pegarle la impresión de nuevo. Pero siempre sirve. Hasta que vos no la mandás al percloruro, no se perdió el material. Ok, no gasto la superficie de cobre si lo hago muchas veces. por No, ejemplo. no, generalmente no. Buenísimo. O sea, nunca me pasó que diga, le recomí el cobre y lo hice miles. Lo más Claro. probable es que si te sale mal, te salga mal una vez y la siguiente ya salga bien. Es como que uno Joya. va viendo, es como experimentando, digamos. Bueno, acá se puede ver todas las todo lo que tuve que reconstruir, ¿ven? Acá, por ejemplo, ¿por qué les muestro esto? Porque hay muchas veces que yo no tengo que reconstruir absolutamente nada. Pero hay muchas veces que sí. Y está bueno documentar también el error, ¿sí? Porque la idea es que mi error probablemente pueda llegar a ser el de ustedes y también para que de alguna forma no piensen que todo es tan definitorio, ¿sí? Que como que me sale mal y ya está. Por ejemplo, acá le falta todo donde va un integrado y sin embargo yo lo pude reconstruir y esta plaqueta está andando, está en el modular ahora, ¿sí? O sea, tranca, no entren en pánico. Ay, ¿dónde está? Me parece que ya vimos la última de acá. Sí. Bien. Bueno, esperen que volvemos a la anterior. Me quedé sin batería en el medio. Soy una boluda. Me preparo para grabar todo esto y me quedé sin batería. Esperen que lo encuentro. Ahí estamos. Listo. Era la peor la mina. Acá. Bueno, ahora lo que vamos a usar es un reloj. Yo este reloj lo puse acá para que nos sirva de referencia en particular. Pero van a usar el reloj del celu, ¿sí? Acá es muy importante porque una vez que la placa ingresa al percloruro, el tiempo que pasa es crítico para la placa. Al principio come muy, muy lento. Pero una vez que empieza a comer, que empezamos a ver que se levanta, queda poco tiempo entre que se come al principio y se termina. Deben haber una ventana de 10 minutos. Si ustedes se cuelgan 30 minutos, por ahí se les come toda la placa, ¿sí? Sobre todo si el percloruro es nuevo. Si el percloruro es nuevo, una placa puede tardar alrededor de media hora en hacerse, ¿sí? O menos. Inclusive el otro día moviéndola llegamos a 15 minutos haciéndose. Pero suelen ser esos tiempos. Entonces lo que van a hacer es, cuando arranquen este proceso de percloruro, sí van a poner un temporizador. En 15 minutos, en 20 minutos, en 25 minutos o en 30. Y si para 30 no está, ponen 10 minutos más. Pero así, como que van escalando, ¿sí? Si se pasan 30 minutos entre un punto y el otro, por ahí pierden la placa, ¿sí? O sea que este es un proceso que sí lleva un control específico. Bueno, van a poner el percloruro. O sea, yo utilicé estas dos bandejas, que son esas bandejas de comida por peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque me da paja usar un tupper para esto. Tengo igual sus tuppers para esto porque tengo un taller, pero usen lo más barato que tengan en sus casas porque es algo que es medio desechable, ¿sí? Una vez que esta bandejita tocó el percloruro, no sirve para nada más, ¿sí? No sirve para nada más que no implique el percloruro. Entonces, lo que van a hacer es calentar agua, ¿sí? Y vamos a utilizar hacer esta técnica tipo baño María. Entonces van a poner el agua caliente en una bandeja de abajo y arriba otra bandeja con el percloruro. Entonces, acá tienen el percloruro férrico, viene en distintos formatos.
Yo compro el de 500 porque hago muchos, 500 mililitros, pero pueden utilizar el de 250 porque para hacer plaquitas chiquitas tampoco necesitan tanto. Yo le digo percloruro férrico porque toda la vida lo conocí así, pero ahora últimamente viene en formato que se llama cloruro férrico. La diferencia no la sé, pero hace la plaqueta exactamente igual, ¿sí? Así que eso. Bueno, ponen el agua caliente, ponen arriba la otra bandejita y tiran el percloruro. Y ahora se van a arreglar con algo para sumergir la plaqueta. ¿Por qué? Porque en el aire que hay adentro de la pista, ¿sí? ¿Ven estas burbujitas? Van a empezar a salir. Y si yo no bajo la plaqueta va a empezar a subir. Si queda arriba, cagué, porque no va a estar todo sumergido en el percloruro y se va a comer algunas partes más que otras. Acá es donde tenemos que tratar de lograr que sea uniforme, ¿sí? Que la plaqueta quede toda sumergida. Si queda sumergida una parte y otra no, se va a comer en distintos tiempos. Es como hacer las papas, por ejemplo, pones unas papas a hacerlas después de otras, como que quedan mal. Bueno, lo mismo. Perdón, ¿por qué Sí. el agua abajo? El agua va abajo porque para nosotros calentar el percloruro férrico utilizamos este proceso que es menos tóxico que meter el percloruro a el microondas, por ejemplo, que es algo que he hecho. Como no se puede calentar en una paga y todo lo que se caliente puede cagar como lo que utilices para calentarlo, lo que utilizamos es esta situación baño María, pues tampoco es que necesitamos que esté hirviendo. Con que esté caliente está. O sea que hay que calentarlo el cloruro. No. El hecho de calentarlo va a acelerar el proceso. Va a hacer que el proceso sea más rápido. ¿Sí? Si lo haces sin calentarlo, va a tardar más. Casi el doble. ¿Sí? Pero lo podés hacer igual. ¿Sí? Pero ojo, que el frío no es amigo del percloruro. Yo una vez, era invierno y me puse a hacerlo afuera de mi casa para no hacer un bardo adentro. Y como que quedó rara. La plaqueta tuve que arrancarla de nuevo porque quedó como en el medio concentrada una cantidad de percloruro distinta, no sé, algo pasó. Entonces traten de hacerlo en una situación de temperatura ambiente. Si están tipo bajo cero, ya no sé si es la onda, ¿sí? Sí, se hace tipo baño María para hacer este proceso. Y lo que ven acá es que le empieza a salir burbujitas, se va para arriba, así que tienen que bajarlo con algo. En este caso yo utilicé un cuchillo descartable. Parece que estoy acuchillando la plaqueta. Siempre mirando para arriba la placa, digamos. Está bueno, miren, hay gente que lo que hace es apoyar la placa al revés y la deja como flotando en el percloruro. Eso ayuda porque genera una presión para que se haga. Pero, ¿qué puede pasar ahí? Puede pasar que me quede una burbuja en algún lugar. Y si me queda una burbuja en ese lugar no va a haber contacto con percloruro y me puede quedar como una pista sin hacer. Así que ojo con eso. Yo la pongo al revés para tener buena visión de cómo se ve la plaqueta y para además que pase esta situación, que el contacto sea total, ¿sí? Entonces, como ven, ahí están 15:37. Miren, 16:09, ya casi está. ¿Ven la diferencia de cómo se ve? O sea, ahí se ve oscura y de repente empieza a verse, ¿sí? Bueno, ahí la levanté y no estaba. Le faltaba esto, ¿ven? Es este color el que toma cuando ya está comiendo. Como que es... ¿Vieron que la plaqueta es color cobre y pasa a ser como un damasco, durazno, un así, como medio rosita? Bueno, eso significa que está trabajando el percloruro. Y acá la volví a meter, ¿sí? Porque todavía le faltaba. Ahí en la imagen anterior había partes que les faltaba, pero había partes que como que ya está, que es pista, pero está en ese color que vos decís. Hay que volver a remarcarle con un fibrón. No, lo que está acá, por ejemplo, en esta se levantó, pero es muy poquito. No creo que se llegue a comer. Porque esta por ahí se levantó, pero no está tan fina como esta, que ya está en proceso. Entonces, lo que tiene en esta situación es que ahora sí hay que mirarlas cada 2 minutos, cada 3 minutos. Y otra de las situaciones que ayuda a acelerar este proceso es mover la bandejita. Si ustedes mueven la bandejita, como el movimiento de ola va barriendo la plaqueta y se hace en menos tiempo. Entonces es como que al final del proceso ayuda al movimiento, ¿sí? De hecho había conocido un chabón que había hecho un robotito que hacía así todo el tiempo. Entonces movía la bandejita todo el tiempo, ¿sí? Pero sí, vuelve al coso. Ahí creo que no muestro cuando la saqué, pero
se ve que duró menos de 5 minutos, ¿sí? Y ya la saqué. Y acá cuando la saco tengo preparado papel todo para sacarla, ¿sí? Todo lo que sea mancha de percloruro, gota de percloruro, todo se soluciona con papel acá en este proceso, ¿sí? Traten de no usar trapos porque después no lo pueden lavar en el lavarropa porque el lavarropa tiene metal. Volvemos siempre a lo mismo, ¿sí? Entonces, traten de usar papel y todo esto lo van a desechar en un tacho de basura donde no desechen alimentos. Por ejemplo, pueden hacer una bolsa con toda esta porquería y guardarla en sí y después tirarla al tacho. Lo que a mí me da cosa es por ahí perritos callejeros, algo que en algún momento tengan este problema, ¿sí? Bueno, acá mandé la segunda plaqueta, ¿sí? Ay, esperen que me moví. Acá. Acá tienen la segunda plaqueta. También la volví a mandar porque les faltaba. Y acá nuevamente ya está, ¿sí? ¿Ven cómo quedó? Bueno, y ahora la van a limpiar. En percloruro férrico también nuevamente. Lo van a limpiar con papel, todo con papel. Va a quedar así, ¿sí? Y ahora nos falta la última parte que es el agujereado. Bueno, acá mandé las otras plaquetas. Lo quise hacer más resumido. Ven que se ve re bien. Como que ya está. Limpio todo. Bueno, acá vuelvo a guardar el percloruro a la botella. Utilizo el otro tupper por si se me vuelca, ¿sí? Tengan cuidado, hay que tener control en esto que hacen. Entonces, si ponen esto adentro de la cosa y se derrama, cae acá adentro, lo vuelvo a poder volcar, ¿sí? Traten de controlar la situación con el percloruro porque posta que si se cae es un desastre. O sea, tampoco quiero ser tan... Pero sí es un bardo porque hay que limpiarlo recontra bien y porque, bueno, yo al menos tengo perritos y para mí es como toda la salud de ellos. Si les pasa algo me muero. Y bueno, tengo cuidado con este tipo de cosas. Bueno, y después lo que hice fue limpiar con papel toda la bandeja, ¿sí? No fui y la lavé. La limpié con papel y listo. Entonces me quedó así. Bueno. Ahora lo que hago es pasarle de nuevo alcohol. Le voy a pasar virulana y se va a limpiar toda. Y así queda. ¿Ven? Queda de esta forma, súper brillosa. ¿Sí? Se levanta al toque. No es que tienen que pasarle tanto. Ahí se puede ver cómo quedan todas. Bueno, lo limpio, ¿sí? Con alcohol. ¿Ven? Todavía, o sea, que yo la vea limpia, le paso y sigue habiendo porquería, ¿sí? Lo limpio y ahí le tiro el flux. El flux es esto que ven acá, que es como un aerosol, como que le pasan con una simple capita arriba, listo. Y hay que dejarlo secar. Esto tarda lo que tarda un aerosol en secar. Vieron que los aerosoles tardan, no sé, si hay viento o hace calor ese día, tardan 20 minutos y si hay humedad tardan 1 hora. Bueno, más o menos lo mismo, ¿sí? Y después lo que hago es... Pregunta, Sí. La virulana, ahí es solo para limpiar, no hay que pasar en todos los sentidos como era antes. No, la virulana acá ya se usa para limpiar, pero tiene que quedar limpio tipo espejito. Claro. Tiene que verse bien. Bueno, le ponen el flux y acá yo lo puse adentro de una madera porque voy a hacer agujeritos, ¿sí? Entonces, nada, si agujereo arriba de la mesa me van a quedar la mesa con agujeritos. Así que acá lo puse y bueno, yo lo que utilicé es un mini torno. Ustedes pueden fabricarse un torno, pueden usar un torno de uña, cualquier cosita que gire, ¿sí? Y que se le pueda poner una mecha sirve, ¿sí? Porque no es que necesita un montón de torque para funcionar. Necesita solamente hacer el agujerito. De hecho, se utilizan también herramientas de joyería para esto. Vienen como unos mandriles chiquitos. Bueno, vamos a utilizar mechas de 0,7 milímetros para metal para hacer los agujeritos donde van las resistencias de los componentes comunes. Y donde van a ir... Perdón, Sí. ¿me repetís el número de la mecha? ¿Cómo es? 0,7 o 0,8. ¿Sí? Es como la medida estándar. Generalmente es 0,7, pero hay acá que no se consigue tanto, por ahí 0,8 todo bien. Entonces vamos a utilizar 0,7 para los donde van los componentes comunes y para los lugares donde va cable vamos a utilizar una mecha de 1 milímetro.
necesita ser un poco más gruesa, porque vamos a utilizar un cable que se llama 0.25 por sección, que es más grueso que 0.7 para pasarlo, ¿sí? Entonces, 1 milímetro sería para donde van los cables. Yo utilizo las dos manos porque cuando uso el Dremel no puede pasar esto, ¿sí? Yo no puedo hacer esto porque se quiebra la mecha. Tiene que bajar siempre en posición vertical, ¿sí? Si yo me muevo así, se quiebra la mecha. Entonces, por eso utilizo las dos manos, porque las uso como dos ejes para que no me pase esto, ¿sí? Bueno, hago todos los agujeritos. Encuentro el error. A Perdón. ver, sí. Perdón, ¿la medida del cablecito cuál era? 0.25. Eso lo 0.25. vamos a ver la clase que viene igual, tranqui. O sea, yo lo menciono así, pero después vamos a ver específicamente. Bueno, encuentra el error. ¿Dónde no está el hecho del agujerito? Abajo, en el medio, cerquita de una crucecita, ¿no? ¿O no? Mira, acá arriba. ¿Lo ven? Ya. Bueno, esto se ve a contraluz justamente para poder ver estos errores, ¿sí? Si están re quemados a la noche y lo ven, al otro día le va a faltar un agujerito, ¿sí? Ojo con eso. Háganlo fresquito esto, ¿sí? Porque igual siempre tengan a mano porque por ahí sí puede faltar un agujerito. Bueno, ¿le pueden volver a poner flux? Bueno, acá se escucha mi impresora de fondo, un desastre. Pero ese es el movimiento de la plaqueta. Y eso también. Miren cómo salen las burbujitas. ¿Sí? Y eso es todo. Una vez que terminan, están listos para arrancar la placa. Bueno, ¿se entendió? Sí, pregunta, tips para que los agujeritos salgan en un integrado, por ejemplo, que salgan bien en línea. A mí, esta que tengo acá, están como medio que uno quedó Medio... al otro. Bueno, en realidad es práctica eso nomás. O sea, el tip es básicamente utilizar dos manos como Claro. un eje. Pero, si pasa eso, igual te puedes ayudar con un destornillador o algo para que cuando pongas la patita la corres un poquito más y pasa, ¿sí? No es determinante de que no funciona, ¿sí? O sea, a mí me ha pasado, yo imagínense, de clase con 26 alumnos, a todos les queda medio loquita la placa y andan, ¿sí? No se preocupen por eso. Pero sí, es Siempre práctica. es preferible poner un socalito, ¿no? Sí, en todos los integrados se pone zócalo, por eso vamos a ver la clase que viene. Así que tranca. Bueno, ¿alguna cosilla más? Tenemos unos minutitos todavía. No te olvides de mandarnos la información de las placas que vendes vos también. De las PCB. Dale, eso lo hablamos. Yo ando algunos días por Capital, ¿sí? Y por la UNTREF también. Yo curso en la UNTREF, así que no sé si ustedes alguno por ahí. Voy los lunes a la UNTREF, los martes voy a Paternal, y si no estoy en el oeste, y si no, bueno, podemos arreglar un envío por correo o otra cosa. Podemos encontrarnos. No hay drama. Yo me acerco, pero... si se puede, los martes que voy a Capital, o sea, si es en Capital, si es los martes, mejor, así no tengo que acercarme otro día. ¿Alguna otra cosita que quieran? El percloruro, Sí. ¿dónde es más fácil conseguirlo? Todo lo que hablamos se consigue en electrónicas. Inclusive en las electrónicas también se consigue el percloruro. Pero el percloruro férrico también se consigue en químicas grandes, ¿sí? Yo, por ejemplo, el mío lo compro en una química que tengo acá cerca de mi casa. Es algo que se usa en industria, y si la química es grande probablemente haga percloruro férrico. Inclusive capaz que te reciban el percloruro cuando esté choto, ¿sí? Ya lo puedes capaz que dejar ahí mismo. Ellos lo neutralizan, digamos. Bueno, ¿alguna otra cosita? ¿Dudas? ¿Cómo la ven la de armar la plaqueta? Ay, no me miren con esos ojitos, dele, me pues. parece que por ahora te voy a pedir hecha, porque no tengo percloruro, no tengo nada. Bueno, el percloruro no es tan caro, eso. Y esto es práctica. Pero, ¿qué quiero decirles con esto? Parte de aprender electrónica es la autonomía. Yo creo que si ustedes aprenden a hacer plaquetas, van a tener una autonomía distinta si no aprenden. Hay mucha gente que hace electrónica y no hace plaquetas, ¿sí? Pero después los procesos terminan... Parece que es más simple como evitarse esto. Pero después hacerlo de la otra forma, sobre todo si son circuitos intermedios o difíciles... Es un bardo, chicos. O sea, realmente conviene pasar por esta situación, digamos, que hacer, por ejemplo, un delay con placa de puntos, te la regalo. Estás 1000 horas. Estás 1000 horas literal.
Entonces, y además el espacio, porque la placa de puntos no recicla mucho espacio, que digamos, para hacer la lógica. En cambio, en las otras puedes hacer las pistas más finas y todo y sigue conduciendo. Así que, nada, tengan en cuenta eso. Yo recomiendo que sí pasen por este proceso al menos una vez y se vayan encontrando con esto. Y además tiene aplicaciones divertidas. Pueden hacer un mismo teclado resistivo con eso. O sea, pueden hacer la teclita con lo que sea. O sea, lo que voy es que tiene aplicaciones también el cobre, digamos. Yo, por ejemplo, en el último tiempo me había obsesionado con hacer placas en cinta de cobre. Y hice un montón así, y las presenté para obras y todo. Y nada, está bueno también. Como que no se limiten tampoco. ¿Qué decís, Sacha? Yo voy a hacer los dos. Uno que me vendas vos, un PCB, y algún proyecto así con ácido férrico y todo. Uno simple. ¿Tenés alguno que recomiendes que no use integrados? Más que nada por la cuestión de conseguirlos, ¿viste? Sí, el Por ahí Fuse no hay. Face. Food Face, ok. Ahí en los que mandé hay varios proyectos intermedios. En Tonepad están bien como delimitados cuáles son los intermedios, los avanzados, todo eso. Así que nada, estaríamos con eso. Y uno simple, tipo un fuse o entiendo, un booster, que son simples. Hacerlos a mano alzada en vez del planchado y eso, agarrar un fibrón y mandarle. Yo me acuerdo, yo hice la secundaria de electrónica en una técnica y lo he hecho, pero nada, boludeces para Lo prender un haces. LED. Ten en cuenta que la impresión ¿Puede que... funcionar o...? Sí, puede funcionar. Yo a mi primera plaqueta también la hice así y funcionó. No hay problema. Tenés que tener cuidado. Es como jugar a la papa. Yo, ¿sabes qué hacía? A veces imprimía el coso en una impresión común, hacía los agujeritos, la pegaba arriba, ¿sí? Hacía los agujeritos y después unía agujeritos con el fibrón, ¿sí? Me era re simple hacerlo así en ese momento. Después, cuando aprendí la técnica del planchado, no hice nada más eso, porque es como que tenés que tener reojo de estar viendo, porque ahí sí, una vez que mandaste al precursor y te faltó una pista, jodete. Igual, qué sé yo, todo se arregla en electrónica. O sea, antes cosían los circuitos, acá si te falta un pedacito lo haces, no pasa nada. Pero nada, existe esa posibilidad también. ¿Sí? Bueno. ¿Tam? ¿Algo más? Ya se nos corta la llamada, pero si algo más, si no volvemos a entrar. ¿Estamos? Estamos para... Hoy es viernes, chiques. A dársela una pera, algo. Ya estoy para ir a tomar esa birrita. Está re para tomar una birrita. Así, me Hoy diste se ganas. estudia, hoy se estudia toda la noche. Ay, sí. No, yo rindo parcial el lunes, me quiero matar. Así que nada, encima una materia que odio. Bueno, listo. ¿Los circuitos que tenés disponibles ya hechos, los subiste también al Classroom? No, lo hablamos. Lo hablamos ahora, si quieren... No les digo ahora porque estoy re quemada, pero Sí, en obvio. estos días les hago una listita de lo que tengo, veo lo que tengo y eligen. Buenísimo. Sí, pero Dale. seguro te pido unos pares y ya me quedo. Dale, genial. Bueno, les mando un besito, pásenla lindo. Gusto, chiques. Nada, Gracias, que pasen Gracias. bien. buenísimo. Chau, sí. Chau, chau. Fin de...